A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, el primer programa de salud de TNO Radio. Todos los viernes estamos con ustedes de 9 a 11 de la mañana. Les recuerdo también que estamos de lunes a viernes a las 7:57 de la mañana y 1:57 de la tarde con nuestros micros educativos. Y que llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Radio, Rafael Casella, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Producción, Andillor Modrillo, Asistencia de Producción y Control Técnico, Edgar Pérez. Siempre nos apoya Bárbara Caguán y frente a ustedes, Sajitza Mariño, como todos los viernes, de 9 a 11 de la mañana. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirando la historia. Y en nuestra sección de Respirando la Historia tenemos el Día Mundial del Corazón. Se celebra cada año el 29 de septiembre y se hace desde el año 2000. La Federación Mundial del Corazón, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, designó este día con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte del mundo. Los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares cobran más de 17 millones de vidas al año y se estima que la cifra va a ascender a 23 millones para el año 2030. Asociaciones de todo el mundo con motivos del Día Mundial del Corazón organizan charlas, jornadas y eventos destinados a sensibilizar a la población sobre lo importante que es llevar una vida sana y sobre todo la parte de la prevención. También tenemos paz, tolerancia y comprensión con no violencia. El Día Internacional de la No Violencia se conmemora un día como hoy, 2 de octubre. El aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia, rechazando la violencia, incluso bajo durísimas condiciones y retos aparentemente infranqueables. El principio de la no violencia tiene una relevancia universal, busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Como dijo Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa que pudo ser concebida por el ingenio del hombre. Gandhi insistía en la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer. En ese Día Internacional instó a que hagamos todo cuanto esté en nuestra mano para acordar la diferencia, esa pequeña diferencia y construir un mejor futuro para todos. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas. Y bienvenidos a su espacio Entrevistas con Respira Libre. Hoy es algo especial en nuestra sección de calidad de vida, pero de respirar y degustar los aromas, nuestra sección usual que tenemos en la radio y en nuestra sección de calidad de vida como entrevista que vamos a colocar en YouTube. Tenemos a nuestro querido Jesús Nieves Montero, escritor de gastronomía, escritor creativo, que lleva su espacio Snow Gourmet, que definitivamente nos hace recrearnos por todas las cosas maravillosas que escribe. Tenemos la oportunidad de compartir incluso en un taller en estos días con médicos donde lo estábamos introduciendo en esta mezcla que hace Respira Libre de mundo con aromas, y Jesús dejó fascinado a todo el mundo. De verdad que muchas gracias, Jesús. Encantado de que vamos a hablar de tu tercer libro sobre las claves de la armonía, que es Malbec, un vino que enamora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar y pertenecer a Respira Libre. ¿Cómo está, doctora? La verdad que, como siempre, un gran placer pertenecer, por supuesto, a la familia Respira Libre, y que esta sea la primera parada siempre del momento cuando tenemos la oportunidad de publicar un nuevo ebook. Para nosotros el proyecto Las Series de la Armonía, la serie de las claves de la armonía, es uno de los proyectos más importantes de los últimos años en Snow Gourmet. Y bueno, cada vez que sale un nuevo libro tiene esa magia ritual de esos comienzos, porque es
son libros que se soñaron desde muy detalles muy pequeños, y bueno, y ahora los vemos allí armados entre 28 y 30 páginas, y la gente, yo creo que, como lo hemos visto con los dos primeros títulos, comienza a conectar con lo que nosotros tratamos de hacer, que es desacralizar el vino, y que la gente, cada vez que tenga una botella frente a sí, lo que se dedique es a celebrar, a disfrutar. Definitivamente es así, siempre lo logra. Estaba recreándome con la nota de prensa y tu primer libro fue hace 20 años, o sea que estamos teniendo la maravilla de que estás escribiendo de nuevo luego de 20 años. Posiblemente se lo debemos a la pandemia, que te dio el tiempo. Sí, en parte porque hay el tiempo, porque lo que pasa es que la escritura para medios, aunque sea un medio digital como es el caso de Snow Gourmet, y de los medios para los que yo escribo en físico, exige tiempo, y entonces quitas el tiempo de los proyectos personales. Bueno, es algo con lo que uno aprende a vivir a medida que pasa el tiempo, pero bueno, la pandemia, por ejemplo, tanto eso como las idas a la radio, como las catas, todo eso lo estuvo en seco, y entonces había un momento en el que teníamos que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tiempo? Y la idea fue muy clara de lo que tenemos que hacer es retomar este viejo proyecto. ¿Qué es eso? Una vieja ambición de ya no, porque cuando hablamos de esos 20 años, son los libros de narrativa, pero de vino propiamente en formato libro nunca habíamos escrito, y ahora pues hemos tenido ese placer en este 2020 tan particular. Malbec es el que tú nos dices siempre que es el que sabe a los sabores de Venezuela. Échanos ese cuento, es el que uno sí reconoce, porque no tiene todas aquellas pues aromas que uno tiene que pensar dónde fue que tuve la oportunidad, si la tuve, de probarlo, de tener esa sensación. Esto es definitivamente con lo que nosotros los venezolanos hemos crecido. Cuéntanos del Malbec. Es muy curioso porque cuando uno piensa en el desarrollo de unas cuantas generaciones, remontándonos alrededor de 45, 50 años de amantes del vino, siempre caes en Chile, porque en Chile la Cabernet Sauvignon o el Cabernet Sauvignon chileno fue el vino que predominantemente llegó acá, incluso por razones que poco tienen que ver con gastronomía, sino de unas exenciones arancelarias muy particulares que hacían que esos vinos llegaran a un precio muy competitivo. Y entonces, mientras uno por un lado tiene esa historia literalmente iniciática para tantas personas, la historia del Malbec fino en Venezuela se remonta alrededor de un poquito menos, un poquito más, que es cuando comienzan a llegar las bodegas argentinas. Hay que recordar que esto tiene un correlato, y es que porque Argentina se dedicó a satisfacer a su mercado interno, que estamos hablando de que en algún punto los argentinos bebían 90 litros per cápita. Para poner en perspectiva, en Venezuela la última vez que se hizo cálculo era alrededor de 2,7 litros per cápita de vino. Y en el mundo, digamos, quienes más beben, alrededor de los rusos, por allí probablemente sea alrededor de 40 hoy por hoy, pero en algún momento el argentino llegó a beber 90 litros per cápita, no había ningún interés en exportar, y entonces, estábamos, digamos, un poco a oscuras de lo que pasaba allí. La crisis, que eso es si bien eso no se toca mucho en el libro, es una de las grandes historias que en el contexto venezolano vale la pena recordar. La crisis que hubo en Argentina a finales de los 90 fue fundamental para poder disfrutar del vino que tenemos hoy, porque hizo que los costos razonablemente bajaran para un conjunto de inversionistas que llegaron a localidades como Mendoza y se dieron cuenta del paraíso que efectivamente había allí, y de que había un potencial tremendo para la exportación, porque era algo que no se había hecho de forma sistemática. Entonces, a partir de allí comienza todo un trabajo de empezar a divulgar el vino argentino, y todo comienza por la uva Malbec. En el mundo la Malbec ha sido abrazada, acogida, porque da vinos de todos los estilos que uno se puede imaginar, desde vinos combinados con Cabernet Sauvignon, que son vinos potentes, muy al estilo de los Burdeos clásicos, hasta los vinos más exuberantes, los vinos más golosos, los vinos más especiados,
que son vinos que, sobre todo en la localidad de Los Andecuyo dentro de Mendoza, y que son los que coinciden con eso que usted comentaba y que yo varias veces he dicho y que el libro dedica un par de capítulos a esto, que son con sabores venezolanos. Yo creo que no es extraño para un venezolano encontrar sabores como el papelón, sabores como la pimienta guayabita, sabores como el clavo y sabores, por ejemplo, como el coco, que lo da la barrica americana, que está permanentemente tanto en guisos salados de nosotros, por ejemplo, el pernil tobareño, que es una variación de la idea del pernil como se hace en Navidad, pero con una salsa de vino muy especiada, y postres como el majarete. Quien ha probado un majarete probablemente tenga muy buenos recuerdos cuando tiene al frente un Malbec, porque tiene la base de papelón, tiene el coco y tiene la canela, cosas que rápidamente van a identificar. Entonces, bueno, el hecho de que sea tan joven, la presencia del Malbec en Venezuela, porque 20 años, como dice la canción, no es nada, y que nosotros, como le comentaba ahorita un colega, hayamos tenido la oportunidad de ver en nuestro desempeño profesional arraigarse esos sabores en el paladar y en las copas del venezolano, creo que es algo que celebramos con este libro. Definitivamente sí, porque es algo que todos reconocemos y a todos nos gusta. Es como de la casa, que uno tiene rapidito que sale un Malbec que nunca queda mal. Exactamente, es así. Y cuando dices aquí que hay un capítulo que dice, no creas todo lo que te cuentan, ¿cómo es cómo es eso? Que no creas todo lo que te cuentan, que tú siempre tienes por ahí una anécdota especial. Ahí tocamos 5 mitos que hay sobre el Malbec. Me gustaría referir uno de ellos ahora. Nosotros lo pueden ver en el libro, que por cierto está disponible desde ya para la descarga gratuita en snowgourmet.com y en la bio de Instagram @snowgourmet, ahí está el link. Y ese es el que el Malbec ha ganado una mala fama. Por supuesto, yo diría que alimentada por sus competidores, que es un vino que a juro hay que tomarlo joven. Esto tiene que ver con que muchos de los vinos de Malbec son vinos con mucha fruta, como decíamos, muy exuberantes. Los vinos que uno siente que no tienen casi acidez o que tienen baja acidez suelen ser vinos condenados a beberse pronto. Eso, digamos, no es ni bueno ni malo, simplemente hay que reconocerlo. Es un poco el estilo que han alimentado los australianos con un tipo de Shiraz, algunos californianos con un estilo de Cabernet Sauvignon. Uvas muy maduras, maceraciones muy intensas, el vino queda concentrado con mucha fruta. Pero la realidad es que ese es un solo tipo de Malbec. O sea, Malbec varía primero en relación con el lugar de Argentina donde uno lo tenga. Por ejemplo, uno de nuestros aliados para la publicación es la bodega Michel Torino, que ellos plantan en el norte de Argentina, en Cafayate, alrededor de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Allí las condiciones de menos oxígeno y de unas brisas fuertes en la noche hacen que la valla se haga más, la piel de la valla se haga más fuerte, y esto hace que acumule sus sabores y aromas. Cambia totalmente el vino. Cuando uno baja al desierto de Mendoza, sea en Luján de Cuyo, a 900 metros sobre el nivel del mar, o en Valle de Uco, que es uno de los lugares premium del mundo para sembrar vides, que se encuentran alrededor de los 1.300 metros, 3.300 y 1.450 metros sobre el nivel del mar. Ahí hay diferencias también, pero si uno baja a la Patagonia, en la que otra vez el frío hace de la suya, entonces ve otras expresiones. Entonces el tema es que decir, el Malbec es muy goloso y los Malbec son vinos que están bien, pero son vinitos para tomárselos rápido, es muy relativo. Hay muchísimos tipos de Malbec y hay que recordar que aparte de esas variedades que vienen directamente por el lugar de Argentina donde estén plantados, también están las diferencias de elaboración. Hoy por hoy vemos espumosos de Malbec, vemos fortificado el estilo del Oporto elaborados con Malbec, pero vemos también, hay una bodega que se llama Las Perdices en Argentina, que se dedicó a desarrollar una tecnología de criogenización, de congelación de la uva para tratar de emular los llamados ice wines que se hacen en Austria, Alemania y Canadá, que se congela totalmente la uva para que se pacifique y se concentren todos sus sabores, y entonces salen unos vinos muy dulces. Bueno, de todo eso es Malbec. Entonces tratar de encasillarlo, y a eso va, de eso va esa sección que usted comenta, es una tontería, porque hay, pero diversidad es lo que menos le falta al Malbec. Maravilloso, ¿no? Y definitivamente con todo lo que estás contando, hasta Ice One, que yo tuve la oportunidad de probar la Ice One en Canadá, esos son, si sale de la uva de Malbec,
De verdad, bien culturizante porque no me lo había imaginado. Y también leí que tuviste el apoyo para recomendar Malbec con postres. Háblanos un poco de eso, porque no es lo usual el vino tinto para el postre. Cuéntanos un poco de ese cierre de dulce que haces ahí en ese libro. Bueno, como te recordará, desde el primer libro, Experiencias para Paladares Atrevidos, nosotros siempre hemos querido proponer, no por una cuestión como le gusta ahora a la gente decir disruptiva, sino simplemente como un ejercicio de ampliación de horizontes, de ampliación de paladares. A mí me quedó marcado hace un par de años cuando la chef de Margarita, Esther González, estuvo en una actividad en un importante hotel capitalino, que ella decía, entre otras cosas, hay que comer diferente para que no se ponga bruto el paladar, para que no se duerma el paladar. Entonces, cuando nosotros proponemos estas armonías, aparte de que las hemos confirmado, también es ese ejercicio, o sea, no coma siempre lo mismo con el mismo vino, porque la cuestión le va a entumecer el paladar, le va a impedir seguir explorando horizontes, y buena parte de esto tiene que ver con el placer. En el caso de los postres, si bien allí hacemos unas recomendaciones, adicionalmente, que esa sí es una diferencia con los dos libros anteriores, Antonella Hernández, una repostera buena amiga de Snow Gourmet y de todos nosotros, aportó una receta de brownies, una receta, digamos, bastante estándar, con todos sus tips, con su paso a paso, pero que genera un brownie de intensidad tal que un tipo de Malbec que tenga buen carácter de fruta va a llevarlo muy bien. Adicionalmente, como dije, ahí hay otras recomendaciones, pero la receta del brownie, si usted hace ese brownie de principio a fin, que aparte es muy sencillo, incluso como decimos, ahí están los tips, y como lo hemos venido desarrollando junto con Eloína Conde, que es la encargada de diseño, cada parte es muy intuitiva y muy visual. Yo tengo aquí, por cierto, aquí al frente el libro, y es que uno ve, de un lado están los ingredientes, de otro lado bastante separado está el procedimiento, de otro está los tips, todo uno lo puede recorrer y ese brownie va a quedar bien, y lo que hay es que buscar un buen Malbec para armonizar con él. Maravilloso, maravilloso. Y como siempre tú pones en los libros algunas frases así particulares que dice alguien, me llamó mucho la atención la de Jorge Jorge, que dice, vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta yo fuera ceniza en la memoria. Así como que tan importante el vino, y es así el que te da toda la fuerza. Increíble cómo puedes llevar un vino a sentir eso. Es que es muy curioso cuando uno lee un texto de Borges sobre el vino, porque toda la literatura de Borges siempre está mediada, siempre está atravesada por esa idea de que el tiempo tal cual lo conocemos no tiene demasiada importancia, de que realmente nosotros lo que debemos es enfocarnos en poder tener una percepción de la eternidad, de ver esto como un paréntesis, y justamente para él, como lo es todo lo que le genera placer a Borges, el vino es una puerta más de conexión con esa eternidad, con esa sucesión que no es causal, que no es una sucesión cronológica, progresiva, sino que tiene que ver más con el tiempo, por ejemplo, de los mitos, con esos tiempos en paralelo en los que importa poco cuando yo me levanto, tengo que hacer tal cosa, para hacer tal cosa, tengo que estar despierto y en uso de mi razón. Eso no ocurre en el mundo de Borges, recurrentemente lo vemos en las ruinas circulares, en el sur, en La muerte y la brújula. Entonces, cuando Borges escribe sobre vino, también subraya ese carácter de conexión o de las cosas que son humanas que nos conectan con esa eternidad. Definitivamente, ¿ves? Por eso es que es tan interesante todas las analogías, todos los juegos que tú haces con tus libros. Y tenemos aquí que estamos bebiendo este vino con hallacas, con pernil, con arepa, con cachapa. Llévanos un poco a ese capítulo de Alma Llanera. Sí, nosotros pensamos que para el venezolano ha sido muy venturoso el encuentro con el Malbec, porque no es solamente que efectivamente los sabores del vino, pues uno los puede reconocer, que eso de por sí es gratificante.
O sea, cuando uno tiene esa posibilidad, cuando hay gente que yo conozco que es nacida, crecida en el llano y que de repente un Rioja lo reconoce mucho por las notas de tierra mojada, que es muy parecida en los inviernos del llano, en la época de lluvia del llano, y para ellos es nítido, y para ellos eso es emocionante, pero mejora todo cuando aparte te proponemos que hay productos y que hay recetas con las que puedes disfrutar con Malbec. Y nosotros proponemos 5. Voy a hablar de una que es la cachapa. Siempre recuerdo que cuando por cierto, recientemente fallecido, un propietario de bodegas importante español, el Marqués de Griñón, vino a Venezuela hace cuestión de 10 años más o menos, entre otras cosas pidió pues ir a probar las cachapas y descorchó uno de sus vinos tempranillos, ¿no? Y la gente se oye un vino, incluso la gente de su apoyo local, y resulta que después que todos lo probaron, pues se dieron cuenta de algo que es muy particular, y es que el maíz, a diferencia del trigo, con ese, y sobre todo el maíz que se utiliza, el maíz jojoto, se utiliza para la cachapa, ese dulzor genera un contraste muy interesante con la cachapa. Pero en el caso del Malbec, porque aquellas eran cachapas con queso de mano, entonces simplemente para llevar el dulce con lo lácteo y está allí, pero nosotros sí consideramos que en el caso del Malbec necesita, por ejemplo, abiertamente y en criollo, el cochino frito, o sea, esas cachapas que son queso más cochino frito, o sea, más que pernil, no, sí, porque el pernil es otra cosa. Entonces, las piezas de la pulpa de cerdo, en el mejor de los casos, que se han venido cocinando, que eso es algo que a veces la gente no sabe, eso no es que se tira el pernil a un aceite, sino que el pernil se cocina en muy poquita agua, eso se deja y que baje hasta que se acabe el agua con una hoja de laurel, y luego es cuando el pernil empieza a soltar la grasa propia, y es en esa grasa en que se cocina, mejor cochino frito, se hace así. Eso tiene, por supuesto, una cantidad de grasa importante que necesita para cortarse acidez, pero una acidez amable, porque no estamos hablando, por ejemplo, acá de una costilla de res que tiene ese carácter graso. Cuando uno come lo que llaman los short ribs, ese es un carácter graso muy imponente, muy importante. Uno no necesita dulzor allí, uno necesita es acidez abierta. Por eso uno busca un Cabernet Sauvignon, por eso uno busca un vino con combinación de Cabernet Sauvignon con Merlot. En el caso de esto, que la carne blanca del cerdo y la grasa van tomando cocinada sobre esa propia grasa, ese cariz que no es tan austero como el de la carne de res, y aparte está dentro de la cachapa y con el queso, con una copa de Malbec va muy bien. Probablemente eso sea algo que lo podemos practicar sobre todo ahora en estos tiempos de delivery, que uno puede pedir esa cachapa en cualquier parte y que la traigan. En restaurantes no creo que vaya a calar mucho, pero la realidad es que es una opción que existe, que sirve y que vale la pena conocerla. Entonces, a nosotros nos da mucho orgullo buscar esa bisagra entre lo que es el mundo del gran vino argentino y lo que es el mundo de nuestra gastronomía, que nosotros lo que no somos es productores de vino, pero nuestro recetario tiene poco que envidiarle a los grandes recetarios de Latinoamérica, quitando tal vez Perú y México. No, estos libros excelentemente invitan a hacer unas pruebas, unos cambios, tumba todos los paradigmas de lo que te comes con lo que te bebes, y por eso es que particularmente para Respirar Libre poderlos presentar es un honor. ¿Qué otros libros nos quedan? Que ya estamos cerrando. ¿Qué viene por ahí? Nos quedan 2 libros. Sí, ya está en su etapa final de correcciones y de trabajo. El libro de los amantes del Cabernet Sauvignon es un libro que para nosotros, por lo mismo que hace poquito acabamos de comentar con ustedes, es fundamental porque cuenta el otro lado de la historia. Nosotros aquí con Malbec estamos contando la historia reciente, la historia del despertar, del despertar, digamos, fácil del venezolano al vino, pero con Cabernet Sauvignon nos remontamos, como decíamos, a esas 5 décadas, y como es un clásico que no podemos abandonar, porque ese es otro tema que a nosotros nos preocupa, porque cuando usted dice rompe paradigmas, sí, pero no para, digamos, como abandonar algunas ideas y algunos conceptos que son totalmente correctos, como por ejemplo uno es de un buen Cabernet normal y corriente que te huele a ciruela y que huele a pimienta. Ese es un vino que no, como decimos en alguna parte de ese libro, no puede pasar de moda porque no es una moda.
O sea, ese vino no hay que por qué pensar, no, vamos a agregarle, vamos a hacerlos en cócteles y le agregamos canela y una concha de naranja. No, porque ese vino no es así. Es muy interesante, como decíamos, ver en sucesión Malbec y Cabernet, porque nos van a mostrar dos caras del mundo del vino en Venezuela. Yo diría incluso como dos perfiles de amantes del vino. Y la idea también allí tal vez sea al revés, porque es más bien reconvertir a aquellas personas que incluso tienen orgullo de decir, no, yo Cabernet no tomo, o la gente que dice, no, Cabernet es como muy fuerte, no tendrás como otra cosa por ahí, un Merlot, un Malbec. Y bueno, nosotros allí nos encargamos un poco de hacer amable la variedad y despertar la curiosidad para que la gente se acerque. Y ya lo que nos quedaría por este año, porque bueno, es evidente que el tiempo sigue pasando, es el especial de Navidad. Especial de Navidad es un libro que nosotros le estamos poniendo pues ese extra de cariño a la festividad, porque bueno, es una guía básicamente de maridaje, como son todas estas, del plato navideño, pero igual tenemos información sobre el origen, sobre las variaciones y sobre las claves de sabor de cada uno de los principales componentes del plato navideño, y para cada uno damos por lo menos 3 alternativas. Una clásica, una, digamos, alternativa, valga la redundancia, y una sorprendente, una que de repente la gente nunca ha tenido en mente, pero que efectivamente funciona. Entonces, eso es lo que nos queda a nosotros, Dios mediante, por este año, el libro Los amantes del Cabernet Sauvignon y los sabores de la Navidad. Excelente. Definitivamente hemos llegado entonces al final de esta entrevista y quedamos pendientes del próximo libro. De verdad que muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo a toda su audiencia y bueno, y estamos pendientes para las próximas actividades que podamos seguir desarrollando. Siempre un gusto. Es así que seguimos con la sorpresa. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. En nuestras entrevistas de salud tenemos a la doctora Yesenia Serrano, médico foniatra, director médico de Sovenia, especialista en autismo, medicina ortomolecular, docente y colaboradora de la Universidad Monte Ávila. Vean esta entrevista tan interesante. Y bienvenidos a su programa Entrevistas con Respira Libre en la sección de salud. Hoy estamos con nuestra querida doctora Yesenia Serrano, médico foniatra venezolana, director médico de Sovenia, especialista en autismo, medicina ortomolecular, docente, colaboradora de la Universidad Monte Ávila, y que vamos a hablar hoy, Yesenia, de desnutrición y autismo. Yo creo que es un tema muy apropiado para este momento de nueva normalidad que tenemos, bueno, tanto una población tan alta con autismo y que tenemos que manejarla adecuadamente. Bienvenida. Gracias, un honor nuevamente estar aquí en tu programa. Pues sí, realmente con estos cambios, para no darle términos peyorativos a esta pandemia, por supuesto han existido muchos elementos que recalcar, ¿no? Y por supuesto que sabemos que el aspecto nutricional se ha visto enfatizado y trastocado. Enfatizado porque sabemos la importancia que tiene desde la perspectiva inmunológica, y trastocado por la parte económica, que más allá ha trastocado a todos los países en realidad. Entonces, ¿qué sucede? En las personas con autismo, aunque no sabemos cuál es la causa, todavía hay mucho que investigar en este ámbito, se sabe que existe un gran número de ellos que suele cursar con alteraciones gastrointestinales, ¿sí? Donde por muchas razones puede existir un proceso inflamatorio, y sabemos que un intestino inflamado va a modificar todo lo que es la absorción de nutrientes y eliminación de toxinas. Entonces, vamos con aquellos que ya saben que a veces tenían este trastorno gastrointestinal y por supuesto venían teniendo modificaciones nutricionales, porque sabes que todo el mundo habla de la fulana dieta, ¿sí? Y dieta es lo que tú comes, lo que yo como. O sea, si tú te comiste una pizza y yo me comí una hamburguesa, esa es tu dieta, esa es mi dieta, y si alguien se come una ensalada, esa es la dieta de esa persona. Pero hablemos entonces que las modificaciones nutricionales, que son estas libres de gluten, de caseína, de azúcares, en muchos casos se vio pues que tuvieron que irrumpir en esta transgresión. O los papás, de forma sola y espontánea,
hacer modificaciones en estos particulares y eso, por supuesto, va a modificar una sensibilidad o un proceso inflamatorio que ya de base existe en un número, como te digo, bien importante de estos pacientes. Y cuando esto entonces se exacerba, ya sea el proceso inflamatorio o que la modificación nutricional se esté dando sin tutoría médica y nutricional, aquí es donde entonces se eleva el riesgo de que las personas con autismo puedan caer incluso en estados de desnutrición. Esta desnutrición, sobre todo, que ya sabemos que el autismo tiene un problema importante relacionado con lo que es la parte de la alimentación, ¿en qué agravaría la condición de la persona? La agrava en muchos aspectos, porque ¿qué pasa? La mayoría de ellos los diagnosticamos a edades tempranas, ¿sí? Incluso tienen estas modificaciones en su etapa de desarrollo. Recordemos que un niño, desde los 0 como hasta, bueno, sabemos que hasta la adolescencia tenemos ciertas alterabilidades de la hormona de crecimiento, entre otros aspectos metabólicos, pero sabemos que estas primeras edades son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano, más allá de la condición. Pero si a toda esta tenemos una condición de base, ¿sí? Si tenemos algo como el autismo de base, pueden existir alteraciones incluso conductuales, de aprendizaje, de trastorno del sueño. Es decir, todas estas alteraciones desde el punto de vista nutricional inciden de forma negativa si no están bien canalizadas en una persona con autismo. Entonces es importante denotar que esto se tiene que investigar a fondo, que esto se tiene que llevar a cabo siempre bajo la tutoría médica y desde la tutoría de un nutricionista, porque sabes que bien a nosotros sabemos algo de nutrición, pero bueno, por lo menos ahora yo es que me he venido empapando muchísimo más desde los últimos años, y creo que la pandemia también nos ha hecho ver esto con mucho más énfasis. Pero el efecto va a tener secuelas generalmente negativas, y sobre todo si se incurre en la transgresión, ¿no? Porque la transgresión lleva a cabo, sobre todo si sabemos que son detonantes conductuales, que me ha pasado ya en muchos casos que he tenido que observar desde esta nueva normalidad, donde se trastoca completamente el aspecto conductual, dejan de dormir otra vez, no tienen la suficiente atención, se trastocan muchas cosas en general. Definitivamente hay que estar muy atento a este aspecto. Y por eso, Yesenia, es que es tan importante tener un apoyo de un profesional y, como tú dijiste, también un apoyo de un nutricionista. ¿Y qué recomendación básica, grande, se le puede dar al papá que está en casa trabajando con una dificultad, pandemia, con la parte económica, pues que no está exactamente igual que antes, 100% con su hija autista en este momento, que él tenía apoyo y que en estos momentos no lo tiene, que tiene que seguir una guía dirigida a nivel digital, aparte tiene que adaptarse en la parte nutricional con lo que consigue, con lo que puede abastecer. ¿Cómo podemos darle una orientación gruesa para que pueda seguir adelante? Primero, no pensar que es imposible, ¿ok? Primero hay que concientizar de que es algo que se puede hacer. Si bien la pandemia ha traído cosas negativas, también ha traído muchas cosas positivas, porque gracias a Dios se han podido abrir muchos forchat, muchos webinars, muchísima información donde se pueden empapar de recetas. Muchas mamás han publicado cualquier cantidad de cosas. Entonces, esto ha traído cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Entonces, primero, apalancarse de instituciones que manejen este tipo de abordaje. Por ejemplo, en Sovenia hemos dictado varios forchats, hemos estado tratando de hacer webinars para informar sobre este particular, ¿ok? Entonces, instruirse a través de estas instituciones y sobre todo porque, fíjate, hay muchos que han tenido la sospecha de que su representado tiene autismo y se van a Dr. Google, que sabes bien cómo eso nos perjudica, más a veces más allá de lo que beneficia, y entonces comienzan a hacer modificaciones nutricionales por su cuenta, ¿ok? O empiezan a hacer transgresiones sin darse cuenta. Pero lo importante de esto es que por lo menos una asesoría médica y una asesoría nutricional, si se pueden apalancar para hacerlo, ahorita en Sovenia lo estamos haciendo a través de asesorías online, para que no caigan en este proceso de no hacer un equilibrio adecuado entre proteínas, entre carbohidratos y grasas, sobre todo dependiendo de la etapa de desarrollo de ese niño. Y poder entonces cotejar qué es lo que se necesita en ese grupo etario, en ese paciente, que también se modifica si sea niña o niño. Pero primero, no desesperanzarse. Segundo, sí se puede. Dentro de todo lo que tenemos es que ponernos muy creativos en la cocina. Y si no te gusta cocinar, bueno, trata de hacerlo, porque hoy en día tenemos que hacer muchas actividades en familia.
pero sobre todo eso, si van a hacer las modificaciones, es decir, traten de no hacer la dieta por su cuenta, porque existen muchos exámenes previos que nosotros los médicos debemos hacer para poder contemplar realmente a qué es alérgico ese niño, a qué es sensible, a qué es intolerante. Y entonces traten de no hacerlo solos, porque a veces están quitando algo que no es necesario quitar o están colocando cosas que no es necesario colocar. Y ahí es donde entonces tenemos el riesgo de desnutrición. Entonces, tratar de apalancarse, de asesorarse, y por lo menos yo siempre les trato de decir, por lo menos una asesoría médica y una asesoría nutricional, sobre todo para direccionar ese plan de acción, ¿sabes? Para poderle decir, mire, en su caso necesitamos hacer tal y tal y tal estudio, y ya por clínica, porque muchas veces por clínica uno puede diagnosticar si existe alguna susceptibilidad alimentaria o no, y qué tanto está comprometido lo que es la parte conductual o de sueño, todo esto de una persona con autismo. Entonces, primero, no desesperanzarse, no hacerlo solos. Por favor, no lo hagan solo, que aquí es donde incurrimos entonces en la desnutrición, y estar pendientes de que la dieta no es solamente un paso. Es decir, no es que quité gluten, caseína y azúcar y ya resuelto el problema. Porque pueden existir otras causas de inflamación intestinal, que si eso no se visualiza y si eso no se acata de entrada, usted puede estar haciendo la dieta 5 años y eso no funciona. Además de que hay otros aspectos inmunológicos, metabólicos, ambientales, que se tienen que estudiar, porque si usted está haciendo esa modificación nutricional, se va a repotenciar una vez subsanados todos los sistemas trastocados. Claro, esto es importante porque también me imagino que entre la, no desesperación, pero sí la preocupación de mantener lo mejor posible durante este proceso, pues a nuestro familiar autista, que también pues altera un poco lo que es el núcleo familiar, lo que es las diferentes tareas que se deben hacer, porque si no está muy compensado, pues también se alteran las otras personas. Se deben tomar a lo mejor decisiones equivocadas, apresuradas, y no, yo creo que lo más importante de esta conclusión es que deben buscar ayuda, de que tienen que estar claros que se deben asesorar y que todo lo que vayan a hacer a lo mejor parece insignificante para el padre, pero que en el fondo no es insignificante para el desarrollo de ese niño. Ciertamente son niñas muy delgadas con los autistas que no se deben traspasar. Ciertamente, ¿no? Exactamente, son líneas muy delgadas que tienen que ser bien dirigidas para poderlas hilvanar a todas y no transgredir y no caer, por más allá que exista angustia y desespero. Pero como bien mencionas, nada que con una buena asesoría y con un buen plan de acción según cada caso, según individualizar cada caso es fundamental. Y otra cosita que sabes que a veces, para que no digan los papás, porque hay personas que cuando dicen autista se sienten un poquito, lo ven como un término peyorativo, entonces decirle personas con autismo. Sí, es una cosa que me ha tocado un poco decir, pero es función de que la población no se sienta susceptible porque lo sienten como un término muy peyorativo. Pero bueno, yo sé que en eso tú estás súper empapada. Pero sí, nada que con asesoría, con amor y con una buena canalización no se pueda lograr. No, y definitivamente nosotros tenemos que enfocarnos en que la educación y buscar la asesoría, buscar siempre el profesional, buscar siempre la ayuda, y ahorita con todas las plataformas digitales que están a la mano, como tú has dicho, todos los webinars que se están haciendo, y tenemos un poco más de tiempo también como para poder buscar esa información, como para poder empaparnos, que a lo mejor antes, entre el correr, entrar, salir, no nos daba ese chance, pero ahora sí podemos estar mucho más informados y podemos atender mucho mejor pues a nuestro familiar y poder brindarle esa calidad de vida que es la que necesita. Porque si caemos en un cuadro de desnutrición, la recuperación va a costar mucho. Es así. Y no inventar, tal cual. Van a leer mucho, porque eso es otra cosa, doctor. Que existe cualquier cantidad de información de autismo en Google, ¿sabes? En todo lo que son las plataformas. Y es importantísimo no dejarse llevar por todo lo que leen, ¿sí? Si yo, como especialista, para poder filtrar, tengo que ver la fuente, quién lo escribió, la revista, el autor, ¿sabes? Uno tiene que estudiar una serie de cosas para poder ver la confiabilidad de ese material que estás leyendo, que no se abrumen, porque a veces la información en las redes o en la plataforma en internet es extremadamente abrumadora, y para eso estamos los especialistas, para ayudarlos a filtrar, para ayudarlos a canalizar y que no se abrumen en este proceso y en este camino que suele ser complejo en cuanto a autismo se refiere.
Es así. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo consiguen? ¿Cómo llegan a Sovenia? ¿Cómo piden apoyo en estos momentos? Bueno, pueden seguirnos a través de todas nuestras redes. Estamos en Instagram como Sovenia-CDTA. En Twitter y en Facebook nos van a encontrar como Sovenia también. Allí estamos publicando todos nuestros forochats, sobre todo todos los forochats que estamos dictando por los momentos son completamente gratuitos. Y también pueden seguirme en mis redes personales, que en todas las plataformas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, es @DRAfoniatra, doctora Foniatra, donde constantemente también estoy impartiendo información y post al respecto, sobre todo en este particular de la parte nutricional y de cómo canalizar todos esos sistemas que se deben abordar en una persona con TEA. Excelente, señora. Que encantada de haber podido tener esta conversación tan importante contigo y de que pues busquen ayuda profesional, que canalicen todas las decisiones a través de profesionales como tú. Y bueno, aquí están las puertas de Respira Libre siempre abiertas para que continuemos como hemos venido haciendo en la educación continua. Muchísimas gracias. Así. Gracias a ti por la oportunidad y saludos a toda tu audiencia. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y en nuestra segunda entrevista de salud, muy a propósito del Día Mundial del Corazón, tenemos una excelente entrevista con un gran amigo, el doctor José Miguel Torres Viera, cardiólogo intervencionista, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. En estos momentos, una entrevista realizada, él se encuentra en Curazao y nos habla acerca de cómo manejar las enfermedades cardíacas, qué es lo que está pasando en esta pandemia y cómo estamos viendo el manejo de la sociedad un poco también desde afuera. Y bienvenidos a su programa Entrevistas con Respira Libre, en la sección de salud. Hoy nos encontramos con un querido doctor, José Miguel Torres Viera, un gran amigo, mi cardiólogo, cardiólogo de toda mi familia, aparte. José Miguel es cardiólogo intervencionista, presidente actual de la Sociedad Venezolana de Cardiología y se encuentra trabajando en el Curazao Medical Center como cardiólogo intervencionista en estos momentos. Y bueno, encantada de poderte entrevistar en esta otra faceta. Siempre nos veamos como médico-paciente o como el médico de mi familia o como amigos, colegas, pero esta me encanta, sobre todo porque vamos a hablar algo bien interesante, que es cómo cuidar el corazón en pandemia y con un enfoque, yo diría, un poco más estructurado que el que podemos dar, ya que tú estás dentro de un sistema de salud europeo bien encaminado, como con una visión diferente a la que podemos tener. Y esa visión me encantaría que la pudiéramos dar ahorita. ¿Cómo estás, José Miguel? Un placer, ¿no? Un placer saludarte. Me encanta que estés muy bien. Te deseo el mayor de los éxitos a ti, a tu familia y a toda tu audiencia. Y encantado de tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Cuéntanos un poco, ¿cómo cuidar el corazón en pandemia? ¿Qué debemos hacer? Porque al parecer se acabaron los infartos, ya no llegan infartos a las emergencias, todo lo que llega es COVID. Exacto, sí, bueno, eso es lo que cree, lo que dice el rumor, pero en realidad no es exactamente así. Lo que ha sucedido es que disminuyó el número de consultas por infarto, aunque los infartos se siguen sucediendo, pero el miedo de la gente a consultar y a estar en un ambiente donde hay mayor incidencia de COVID los impide o los evita de consultar a tiempo, y cuando consultan, el infarto de hecho se ha complicado. Lo que ha sucedido paradójicamente es que ahora estamos viendo complicaciones de infartos que no veíamos hace muchos años, porque la gente se acostumbró a través de la educación continua que cuando tenía alguna molestia que sugería que estaba en el medio de un probable infarto del miocardio, consultaba rápidamente. Ahora espera y trata de ver si pueden controlar en la casa, si es otra cosa. Bueno, la gente se crea su propio relato para tratar de evitar tener que ir a un hospital y lamentablemente entonces ahora consultan retrasadamente y allí las complicaciones volvieron a aparecer, sobre todo particularmente las complicaciones mecánicas. Hay registros de diferentes sociedades a nivel mundial, por ejemplo, la española tiene un registro que fue vanguardia porque fue inicial, donde la disminución de consultas, la disminución, por ejemplo, de procedimientos de angioplastias primarias, que es el procedimiento que se hace en el contexto de un infarto,
en España disminuyó algo así como 48 a 52%. Los procedimientos electivos para hacer intervenciones cardíacas estructurales disminuyeron hasta en 78%. Y las complicaciones, más bien, evaluar pacientes en el contexto de un infarto se elevaron hasta un 60%. O sea que todo cambió dramáticamente. En lo que se logró el control epidemiológico, entre comillas, de la enfermedad, porque ahora estamos en un segundo brote. Bueno, algo de esto se estabilizó y además la familiarización con el COVID ha permitido que la gente, claro, de alguna manera pierda un poco el miedo, aunque sigue existiendo muy grande, pero pierde un poco el miedo y se acerca con más precocidad a la emergencia, afortunadamente. No disminuyó la enfermedad. De todas maneras, se cree que hay algunas eventuales explicaciones. De todas maneras, tú te quitas a pesar de que cambias algunas cosas por otras. Tú tienes ahora ansiedad, miedo y aislamiento. Pero hay más familia, la gente está compartiendo más con su familia, puede de alguna manera quizás descansar un poco más y está sometido de alguna manera en menos intensidad al estrés propio del trabajo, porque no lo está haciendo, porque hace el trabajo dentro de su casa. Y no sabemos si alguna de esas circunstancias pudieran haber favorecido desde el punto de vista neurohormonal, que disminuyera un poco los triggers, los disparos que normalmente desencadenan los eventos agudos de infarto del miocardio. O sea, que pudiera haber una mezcla de las dos cosas, falta de consulta y alguna mejoras en la situación del hogar, si se puede decir, en el medio de esta pandemia. Incluso la dieta, ¿no? También la dieta un poco más... Incluso, claro, pudiera haber mejorado, claro, porque simultáneamente ha habido muchas campañas de educación para que tú dentro de la casa mantengas algunas rutinas tal cual como si tuvieras trabajo, pero ahora puedes dedicarte un poco más a preparar comidas balanceadas, hacer ejercicio más saludables, hacer ejercicio tutoriado, porque bueno, muchos gimnasios cerraron, muchos sitios para compartir deportes en equipo están cerrados, están de alguna manera restringidos, pero hay mucha tutoría en línea para hacer deporte, para hacer ejercicio, y la gente lo ha conseguido. Pues. Además, las tareas de la casa son bastante intensas. Si alguien tiene en su casa, además, bebé o niño pequeño, es realmente demandante y físicamente exigente. O sea que probablemente hay un incremento paradójico de la actividad. Una combinación que ha favorecido, aunque la consulta sea un poco más tardía. ¿Y cómo proyectamos nosotros, cómo podemos proyectar todo lo que es esta patología cardíaca en el próximo año, 1 o 2 años? Porque hasta que sea la vacuna en masa, esto es lo que va a seguir. ¿Qué consecuencias podría traernos a la población el estar con esta consulta tardía 1 o 2 años? Iremos a hacer un retraso como teníamos antes de mayor cantidad de muertes que teníamos mucho tiempo que ya no se veía. ¿Cómo lo proyectan? Pudieran sucederse dos cosas. Pudiera pasar, la enfermedad sigue sucediendo, lo que pasa es que no la estamos viendo. O sea, que está de alguna manera oculta. Y que tengamos una ola, ya no de COVID, sino una ola de enfermedades cardiovasculares crónicas que se representen ahora con las complicaciones de no haber tenido un seguimiento suficiente, de no haber sido tratadas oportunamente o de no haber sido intervenidas en el momento adecuado. Eso es una posibilidad. Amén de que ahora hay reportes más recientes de que el COVID puede afectar en un porcentaje significativo al corazón. Los porcentajes son muy variables, no podemos dar números porque seríamos muy arriesgados si vieran un número, pero hay un número significativo y más recientemente salieron números incluso en afección cardíaca tipo miocarditis en pacientes adultos jóvenes sanos, completamente atletas, en series pequeñas, pero donde un porcentaje tan alto como el 60% de esos atletas tenían signos en la resonancia magnética nuclear de haber tenido un toque miocárdico, y que esos pacientes en la evolución de aquí a 1 o 2 años tengan alguna consecuencia mayor y entonces se presenten con cuadros de insuficiencia cardíaca. O sea que lo que viene pudiera ser un tanto complicado. Esperamos que no. Esperamos que la teleconsulta alcance. La verdad que por otro lado, la teleconsulta tiene un alcance enorme. Tiene un alcance enorme porque la gente pudiera
necesitan menos recursos para hacer esta conversación. O sea, si nosotros estuviéramos en Caracas, tú te hubieras desplazado a mi consultorio o yo me hubiera desplazado a tu consultorio o a tu estudio, eso consume gasolina, necesito un automóvil, necesito reservar el tiempo, pero en esto yo necesito un minuto para estar listo, ponerme una camisa, si no estaba, la gente sale en estas entrevistas con chores y una camisa puesta y una corbata, pero inmediatamente yo podría tener disponibilidad de tener tu consejo, de poder hacer una consulta, y quizás eso compense en algo la situación. Se han generado sistemas para que la teleconsulta permita que los pacientes puedan recoger sus medicamentos en la farmacia a tiempo, los dirigen directamente a la farmacia, o sea que no hay retraso. O sea que no sabemos qué tanto los mecanismos que estamos creando electrónicos para compensar van a lograr que nosotros logremos contener y que la ola no sea tan grande como estamos suponiendo. ¿Ah? Que la ola no sea tan grande. Exactamente. Todos esperamos que sea así, que nosotros logremos controlar con algo el mismo medio electrónico nos ayude a ser mejores. Con respecto a lo que estábamos conversando del paciente afectado por COVID, que no importa sin ser obeso, sin ser diabético, sin tener ningún factor predisponente, siendo atleta, la presentación de complicación cardíaca, de carditis, de pericarditis, con el COVID es alta. Es real. Es real, existe. Habla un poco de eso. Lo que sucede en realidad con el COVID hasta ahora, porque el COVID cambia cada 48 horas, nosotros tenemos nueva información, es impresionante el volumen de información que ha generado el COVID, la velocidad con la que se genera la información es tremenda, de hecho no la podemos manejar de manera oportuna y tenemos que tener cuidado cómo manejamos, porque cualquiera postea algo que crea terror y los demás lo repetimos y no sabemos realmente qué estamos diciendo. En realidad lo que sí es seguro es que pacientes con enfermedad cardiovascular previa tienen más posibilidades de complicarse si hacen una infección por COVID. Entonces allí tendríamos que subrayar, no es que tengan más posibilidades de infectarse por COVID, sino que si hacen la infección por COVID tienen más posibilidades de complicarse. Tampoco quiere decir que todos se van a complicar, pero si tenemos una historia previa de hipertensión, una historia previa de insuficiencia cardíaca, una historia previa de infarto del miocardio, esos pacientes son más vulnerables a las complicaciones que genera el COVID porque tienen una reserva cardíaca comprometida por una historia previa larga de enfermedad cardiovascular. Las complicaciones en COVID están muy asociadas a la edad en realidad. Mientras más edad tenga, ese es el marcador más fidedigno de que podemos complicarnos es nuestra edad. Mientras mayores seamos, tenemos más posibilidades. Aún así, cantidades de ancianos, ustedes lo han visto, se han recuperado de COVID. O sea que en todos los grupos etarios, la gente se puede recuperar, pero como en todas las enfermedades, mientras más edad tenemos, más vulnerables somos. Y claro, mientras más edad tenemos, más coexistencia de enfermedad cardiovascular existe, porque es la enfermedad con la que nosotros envejecemos. Hay un grupo, hay un comportamiento bimodal, entonces hay un grupo de pacientes más jóvenes que pueden hacer toque cardíaco por COVID y hacen una presentación clínica muy semejante a una miocarditis, y ahí entonces los hallazgos son un poco confusos, porque no hay suficientes muestras de anatomopatológicas, de muestras de tejido cardíaco que hayan demostrado que el virus llega al miocito y se replica allí y se reproduce, pero el comportamiento clínico y el comportamiento de signos inflamatorios en la resonancia magnética nuclear es muy semejante al de una miocarditis. Entonces, al menos es una miocarditis light. O sea, igualito, se parece igualito, por decirlo de alguna manera. Y puede, entonces, bueno, desarrollar todas las complicaciones de una miocarditis, arritmias ventriculares malignas, puede ser insuficiencia cardíaca o compromiso de la función ventricular, tanto aguda como crónica, que es una de las cosas con las que temiéramos tener que lidiar a largo plazo. Sí, ya que, bueno, claro, porque el mecanismo del COVID sabemos que es asociado a todo lo que es la cascada inflamatoria y eso sería definitivamente lo que nos da. Independientemente, claro, mucha gente, mucha audiencia nuestra es médica, pero mucha no. Entonces, para aclarar un poco, o sea, ese 20% que se complica es el que pudiera estar un poco más. Hay algún número que nosotros tenemos que recordar, es que
el 87% de los pacientes que padecen COVID se van a curar sin que nosotros hagamos ninguna intervención médica. O sea que la intervención es absolutamente general, es tutorear al paciente, darle confianza y acompañarlo, y el líquido, el reposo y los medicamentos para controlar malestar como acetaminofén o paracetamol van a ser suficientes para resolver. O sea que vamos a lidiar solo con el 15% de ellos. De esos solamente 5% van a ir a terapia intensiva. O sea que el número es muy poco. Lo que pasa es que los números totales son tan grandes, el miedo es que siempre ese número termine colapsando el sistema de salud. Pero son muchos más los que se curan que los que se complican y se mueren. Muchísimos más. Y eso es importante recordarlo para tratar de disminuir un poco el miedo en la población. Eso no quiere decir que vamos a salir como banderas a exponernos para ver cómo nos va con el COVID, porque no tiene ningún sentido, porque nadie sabe pronosticar quién se va a complicar severamente de la enfermedad. No hay ninguna manera de pronosticarlo. Así que la mejor manera es evitar. No hay ninguna cura mejor para el COVID, mejor que la vacuna, mejor que cualquier intervención farmacológica. La mejor manera es evitar la exposición al virus. Lavarnos las manos, utilizar mascarillas si estamos en grupos reunidos, evitar reuniones, por supuesto, mantener el aislamiento y la distancia social, hasta que sepamos cómo definitivamente se comporta esta enfermedad. Bueno, hasta que tengamos la vacuna, porque sí, realmente no existe. Que Dios quiera sea muy pronto. Algunos dicen que va a ser muy pronto, otros dicen que no va a ser tan pronto, pero bueno, yo tengo confianza, hay muchos elementos ciertos, científicos, que apuntan a que va a ser mucho más pronto que las vacunas que siempre hemos considerado que toman demasiado tiempo. O sea, va a tomar tiempo, probablemente hasta finales de este año, el último trimestre, a principios del otro año, pero va a ser mucho, mucho menos el promedio en el que una vacuna se desarrollaba. Podría estar alrededor de 10 a 15 años, que es una cosa imposible, ¿no? En este momento eso se redujo 10 veces. O sea, estamos alrededor de que podemos obtener la vacuna en menos de un año a un año y medio, que es extraordinario, extraordinario. Sí, afortunadamente es así. Como presidente actual de la Sociedad Venezolana de Cardiología, los números que se manejan, la información que se está manejando a nivel de la sociedad con respecto a nuestra población, aunque este programa se ve, pues como es web, se ve en muchísimas partes. Luego te voy a preguntar un poco de los números que están manejando a nivel de Curazao. En Venezuela, la cantidad o el porcentaje de pacientes que han presentado esa complicación cardiológica, ¿lo manejan? ¿Lo tienen o no está reportado? Entiendes que el manejo de la información en Venezuela es muy errática desde hace muchos años, sí, pero claro, el COVID es aún peor. Pues. O sea, el COVID tiene asociado el terror de reportar. El terror de reportarse enfermo. O sea, la gente en Venezuela, como está en control absoluto del Estado, hasta las pruebas, las hospitalizaciones, a dónde van y dónde se quedan, la gente por temor no dice ni siquiera que tiene fiebre. No se atreve. De hecho, van a las consultas simulando otros síntomas para cuando están frente a sus médicos contarles que tienen miedo de tener la enfermedad para que los ayuden, pero no pueden hacer reportes francos de lo que tienen o no. Entonces no hay ningún registro real de qué está sucediendo y cuál es la complicación cardíaca más frecuente. Honestamente no la tenemos. Okay. Y a nivel de la población donde estás trabajando en estos momentos, en Curazao, ¿algún porcentaje que tú estés manejando? No que nos refiramos a la literatura, como ya lo hemos conversado, sino que claro, tú estés manejando un poco más. O sea que en Curazao, como tú bien decías, claro, esto es mucho más fácil de controlar que Venezuela, que está en continente. Las islas son más fáciles. Fíjate que las islas, por ejemplo, una de las experiencias más exitosas las tiene Nueva Zelanda. Las islas son más fáciles de controlar sus fronteras, son más fáciles de supervisar. Entonces, Curazao, paradójicamente, tiene una muy baja incidencia de COVID. Realmente ha sido extraordinariamente rara, está muy controlada. El número total de COVID en este momento en Curazao está alrededor de 200, o sea, es menos de 200 casos reportados. Lo que hace que prácticamente todos se han recuperado. Hay una sola fatalidad y se han hospitalizado quizás, no sé, quizás se han hospitalizado incluso menos del 5% de esos casos. Complicaciones cardiovasculares como tales de COVID, nosotros no hemos tenido oportunidades de asistir porque el paciente que falleció ciertamente hizo elevación de troponina, que es un marcador muy específico de daño miocárdico, pero lo hizo en el estadio avanzado de la enfermedad, donde la troponina siempre es un marcador de enfermedad. En la sepsis, en las infecciones graves en general, la troponina es un marcador de mortalidad, siendo un marcador cardíaco porque señala que la infección se extendió hasta el corazón de alguna manera y lesionó o comprometió su funcionamiento. Pero de resto ha
ha sido muy... Por otro lado, en cambio, justo enfrente, en Aruba, en cambio, hay una gran cantidad de COVID positivo, para que tú veas cómo todo es tan paradójico y mucho tiene que ver cómo la población se maneja, cómo la población la informan y cómo las autoridades atajan el problema. Parece mentira, son dos islas igualitas, están bajo la misma, pero probablemente Aruba en algún momento abrió precozmente la frontera y bueno, está lidiando con un problema un poquito más complejo. Es así. Bueno, José Miguel, de verdad que la información ha sido bien clara para tomar en consideración puntos que a lo mejor no se hablan de rutina ahorita con el COVID, porque está siempre toda la parte respiratoria, la complicación que está haciendo a nivel pulmonar, la pérdida del olfato, que los otorrinos estamos actualmente de moda. Totalmente. Hasta los propios otorrinos, pues que no se manejaba mucho el olfato, ahorita pues... Ayer unos amigos míos hicieron un test nocturno probando a ver si olían cerveza o si les sabía algo, y después de 24 test negativos encontraron que no tenían COVID, porque no, siempre lo olieron. Que tenían que consultar por una rinoceronte o un otorrino. Exactamente. Es así. De verdad que muchísimas gracias. Encantada de haber podido tener este tema contigo. Y bueno, espero que podamos seguir teniendo otras conversaciones sobre otros temas. Éxito en Curazao y de verdad que un abrazo bien fuerte. Todo lo mejor, un gran abrazo, el mayor de los éxitos, amor, el mayor de los éxitos, lo mejor para tu audiencia. Que estés muy bien. Saludos a la familia. Gracias. Bueno. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. En nuestra sección de calidad de vida tenemos la entrevista con María Alejandra Ferro, a ella, conocida astróloga y consultora de la parte de astrología. Una gran amiga desde hace muchísimos años, paciente y excelente para todos nosotros estos consejos que nos llevan en estos momentos sobre calidad de vida. Y bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre. El día de hoy, entrevista de calidad de vida con una gran amiga de hace muchos años, amiga, paciente, amiga de queso blanco. Super paciente. Astróloga. Bueno, una de mis, no tan peor, he tenido peores, pero bueno, paciente hace muchos años. Aisha es astróloga, tarotista, su Instagram Aisha Astróloga. Y realmente en estos momentos, sobre todo que estamos viviendo tiempos tan convulsionados, la parte de la astrología pues siempre nos orienta. Y en respecto a lo que tenemos en calidad de vida, pues me encanta poderte entrevistar hoy como una de mis invitadas, no como mi gran amiga de tomarnos café, y que nos puedas comentar un poco en esta realidad actual, ¿cómo nos ves? Fíjate bien, todo lo que tiene que ver con evolución de la medicina, por ejemplo, el tratamiento que tú me hiciste, que tuve la oportunidad de ir a tu consultorio, vamos a decirlo así, el año pasado, espectacular. La evolución de cada uno de los galenos venezolanos ha sido espectacular. Tu tratamiento realmente para mí es lo máximo. Recuerdo que entré con muchísimo miedo, terror, y comprendí que porque iba a tener terror. O sea, de verdad no dolía, era una cosa espectacular, y de verdad las vías respiratorias mías han sido espectaculares. Yo creo que la carta astral ya Mercurio me dejó de molestar. Mira, de verdad, la calidad de vida que yo tengo después de ese retoque que me hiciste, porque ya yo estaba operada por ti, pero ese pequeño retoque que faltaba, impresionante, respiro mucho mejor, tengo un buen dormir, tengo descanso, mi comunicación no es cansona. ¿Te acuerdas que yo cuando trabajaba en RCTV mi comunicación era cansona porque respiraba por la boca, y hablar por la boca es difícil? Hacer las dos cosas a la misma vez, aunque la gente no lo crea, es muy difícil. Entonces, definitivamente tu técnica me mejoró, tu maestría me mejoró notablemente. Sí, ya no sufro dolores de cabeza. No, ya no sufro dolores de cabeza. Eso sí.
Claro, Es qué que llegué maravilla. casi con un cuadro de meningitis, me acuerdo. Entonces Sí. tú tuviste que tomar la decisión de do it, hacerlo rápido. Eso tiene mucho que ver con Marte, que es el escalpelo, el cirujano, y Mercurio con la respiración. Y bueno, conseguí a un gran cirujano en vías respiratorias que me dio calidad de vida. Qué bueno, amiga. Mira, y con respecto a esta realidad COVID que estamos viviendo en el mundo, ¿cómo nos ves? La astrología, ¿cómo nos afecta con todo lo que tú Bueno, estudias fíjate. milimétricamente? Sí, bueno, a ver, Plutón es el plutonio, la molécula chiquitica, ¿ok? Ahorita está retrógrado, quizás las cosas vayan a retroceder un poquito, en algunos países se presentan picos, pero Júpiter, que es el expansivo, que es la lupa, está conjunta a Plutón, entonces pueden haber de nuevo brotes. Hay que cuidarse mucho, es un momento de cuidarse, es un momento de tener conciencia, no porque la OMS haya dicho que es endemia, lo vamos a tomar al pie de la letra y todo el mundo sin tapabocas. Creo que el tapabocas es el gran truco de todo esto. El tapabocas y lavarse las manos constantemente. No al punto de que te llegue una dermatitis, no, pero sí lavarse las manos. La higiene de las manos es muy importante. Y va a venir un rebrote en nada, estamos en el rebrote cuando ya Júpiter está directo, cuando Plutón se ponga directo en cuestión de 15 días, podríamos ver como un crecimiento. ¿De dónde veo yo que viene la vacuna? De Alemania. Ojalá que de donde sea venga, pero sin efectos secundarios. Sí, eso es lo importante. Que siempre va a tener efectos secundarios, pero que los efectos sean los menos dañinos posibles. Una fiebrecita como la triple. Claro, una fiebrecita como la triple, eso lo acepto, pero no lo que ha ido pasando con los pacientes en este momento, los sangramientos, las paraplegias, no, eso no me gusta. Bueno, ¿cómo está tu actividad? La demanda de tus clientes ha aumentado. Ha aumentado. Estoy dando clases precisamente por la ansiedad de la gente, porque la ansiedad viene de exceso de futuro, quieren saber mucho del futuro. Y ahí empiezo yo a bajarle la ansiedad, porque todos tenemos un futuro, con pandemia o sin pandemia. Y como voy a lograr ya esto yo con pandemia, reformulando el camino. Si por donde ibas no te va bien, cambia el camino, que es lo que hizo la pandemia. Definitivamente. Una de esas muestras es esta conversación que estamos teniendo. Lo sé. Es así, amiga, es así. Y con respecto a, pues bueno, todos los proyectos, tú siempre estabas en los medios, tienes muchísimos años en esto. De aquí en adelante, ¿cómo se afecta pues tu apoyo a muchísima gente que tú siempre has apoyado y que confía mucho en los lineamientos que tú das? Porque eres realmente como extremadamente cuadriculada con tu parte de astrología. Yo lo sé. Te consta. Me consta. Bueno, mira. ¿Cómo está ahorita la expectativa del trabajo? ¿Cómo te planificas aparte de dar las clases? ¿Cómo es que la gente puede llegar a tener acceso a todo lo que tú puedes ofrecerle? Mira, el acceso es muy simple, simplemente un mensaje de WhatsApp, una cita, una entrevista vía FaceTime, vía Zoom, vía Google Meet, o sea, como sea, nos vamos a comunicar siempre, o vía Skype, nos vamos a comunicar siempre. Ahora bien, ¿cómo estoy? Con mucha actividad. ¿Qué estoy haciendo? Dando clases. ¿Qué me gusta hacer? Dar clases. Porque no es que te quedes colgada con el maestro siempre. Tú tienes que enseñar y que el alumno te supere. Entonces, en eso estoy. Dando clases, viendo a ver cuando doy tarot de Bellini, viendo a ver cuando doy tarot Rider, y así estoy. Y las consultas, que muchas veces digo porque estás oyendo mucho de lo mismo y podrías hacer una transferencia entonces paro 2 días y sigo. No entendí eso un poco. La transferencia de la audiencia tampoco.
La transferencia es, por ejemplo, suponte que yo siento, me habla mucho de pérdida, hay mucha tristeza en la consulta por pérdidas económicas. Yo me voy como enganchando en aquello, me va doliendo, ¿sabes? Siento un espejo, siento que me puede pasar, entonces necesito 2 días de descanso para entender que no me va a pasar, que me reformulé, que a ellos tampoco les va a pasar y que los voy a ayudar. Que uno no puede ser ancla, tiene que ser vela para todos los seres humanos, pero tienes que empezar por ti. Definitivamente es así, amiga. Definitivamente es así. Qué interesante, ¿no? Es muy interesante. Sí. Con respecto a las clases que estás dando, que esa faceta no la habíamos conversado, no la conocía, tenemos un tiempito sin hablar de verdad. Estás dando clases con respecto a lo que es tarot para que las personas mejor que están interesadas. Introducción a la astrología, y están in love, solo 10 personas, y tarot lo empezaría dentro de 2 semanas. Solo 10 personas porque me di cuenta que no se puede con más personas. 10 personas. ¿Y eso tiene una duración de cuánto, Aisha? Generalmente son 8 semanas cada curso. 8 semanas cada curso. Pues muy bien. La gente pues que nos está oyendo, que esté interesada, puede acceder a tu WhatsApp, que lo dejamos colgado también, o a tus redes sociales. A Aisha Astróloga lo pueden conseguir para que puedan disfrutar de esto. Pues. Así como hay reinvención, pues esto puede ser un camino para muchas personas y también para calmar un poco la ansiedad y orientarse a título personal, ¿no? Creo yo que también pudiera servirle. Claro. Estamos en casa, que hay más tiempo. Para algunos hay más tiempo libre. Yo realmente cada vez estoy más ocupada, no me alcanza el tiempo, no sé qué pasa en estos momentos. Pero esa es una muy buena opción. Y cuéntame algo, ¿qué hacemos tus pacientes que estamos aquí, atrapados en Venezuela, para tener la consulta contigo? Totalmente activa. Nosotros estamos activos 100% en Respira Libre con los médicos de apoyo. Doctora, la consulta, yo me conecto vía web, vía telemedicina. Y desde que el paciente entra, yo estoy conectada por video con mi asistente adentro y estamos viendo al paciente en conjunto. Yo le hago la consulta al paciente cuando llama, sabemos que tiene, ya llega dirigido y a través del doctor estamos hablando. Y ahorita vamos a abrir, si Dios quiere, en octubre en República Dominicana, pues también de la misma manera. Así que nosotros estamos completamente activos, no hay ningún problema. Y tú le explicaste a la gente lo fabuloso de tu técnica, que eres la única que tienes esa técnica, que yo me sentaría 20 veces al día en esa silla porque sé que no tengo miedo. Me costó muchísimo entenderlo, tuve que vivirlo, pero, ¿sabes? La gente le tiene mucho miedo a todo lo que es senos paranasales, al maltrato, al postoperatorio. No, es fabuloso. Es totalmente claro que rápido. Yo claro que he hablado mucho, pero viste, no dejas tú de entrevistar, me estás entrevistando tú a mí, estamos hablando de calidad de vida y la gente sabe. Bueno, pero es que tú me diste calidad de vida, entonces si tú no estás, por eso te pregunto, quiero ir, sí, pero si tú no estás, me siento como que no está Sajitza, pero ya me doy cuenta que sí estás. Estamos trabajando de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, exactamente igual que siempre, no hay ningún inconveniente, estamos con todas las medidas de bioseguridad, trajes de protección, todo el mundo, todo cuando entrando, por supuesto, la diferencia es que ahora se trabaja por cita, no por orden de llegada como siempre fue, y estamos respetando bien todas las cosas, tenemos los médicos de apoyo igual, el inmunólogo, el nutricionista, estamos completamente operativos afortunadamente. Me encanta, de verdad. Así que sí. ¿Algo nos ha pasado que te has convertido en pantalla vertical? Sí, algo muy extraño pasó, pero ya lo vamos a solventar. Vamos a solventarlo para poder continuar. Con respecto a esto, sabes que este que es el espacio nuestro de calidad de vida, has visto, por supuesto, ¿no? Has visto mucho con respecto a la ansiedad. Nosotros hemos hablado con psicólogos, hemos tenido también muchas personas de la parte de orientación de astrología, de todo lo que es la parte pues, de estudios chinos, de muchas cosas. Pero
¿Has visto algún cambio en cuanto a la gente, posiblemente de que no tuviera algún tipo de inclinación para buscar este tipo de apoyo y que ahora sienta que desesperadamente lo descubrió, lo tiene que hacer, que no estaba dentro Mira, de su estilo de vida y que ahorita sí? hay un autodescubrimiento, buscar la esencia del ser humano, buscarse, encontrarse. Ahora sí hay un proceso de individuación que es propio del ser humano cuando estamos en este tipo de pandemias, porque yo estaba leyendo que las pandemias traen un momento de oscurantismo. Entonces la gente está buscando la luz. ¿Y cómo busca la luz? A través del espíritu, a través del alma. El alma tiene muchas vertientes. Al que le gusta la astrología bien, al que le gusta el tarot chévere, al que le gusta, no sé, cualquier tipo de mancia también es fabuloso. Pero de verdad me siento totalmente tranquila. Han buscado muchos psiquiatras, psicólogos, me encanta ese tipo de apoyo también. Mi hermano, que es psiquiatra, pues ha experimentado lo que es el síndrome de la cabaña con sus pacientes, todo lo que tiene que ver con hogar, quedarse en hogar, te hace ver otra realidad. Inclusive la pared que tenía 20 años, que tú la estabas viendo igualita, ahorita en 5 minutos la cambias porque estás cansada de verla. Antes no te daba tiempo, Sajitza, nuestro ritmo de vida no nos daba tiempo de darnos cuenta si la pared estaba bonita o fea. Entrábamos, salíamos, preparábamos lo que íbamos a preparar y ya. Ahorita es otra cosa. O si había pared, ni siquiera se sabía si había pared. Posiblemente. Mira, me he dado cuenta de unos detallazos de mi casa que te digo, sinceramente. Pero también volverte creativa, solventar problemas con lo poco que tienes en casa, materiales que tú no sabías ni para qué servían. Ya sé manejar un taladro. Sí, definitivamente. Yo, la más femenina de todos. Exacto, yo la más femenina de todos sé usar un taladro. Siempre hay que buscar el lado positivo de todas estas cosas, definitivamente. Y yo creo que la esencia, aparte de la reinvención, el buscar un camino y estar claro que ese camino se va a mantener, porque es muy complicado y creo que una de las funciones también de apoyo que tú puedes dar o que tú debes estar dando es aclararle a la gente que la gente no va a regresar a vivir como era antes. Eso ya no va a existir. Exactamente igual, No, eso no existe más. no existe, además que lamentablemente ha habido un alejamiento familiar importante, cuestiones políticas, cuestiones de país, cuestiones de pandemia, en donde hemos visto que la gente se muere hasta de soledad. Entonces tú tienes que cuidar mucho a esa persona que va a consultarte, cuidar mucho tus palabras, porque tú no sabes cómo lo puedes herir, porque ya él está herido en su soledad. Entonces no sabes cómo lo puedes herir. Hoy me pasó, hoy hubo un evento a nivel de, vamos a decirlo así, de ascensor. El ascensor lo pueden compartir 3 personas, pero es lo que yo les digo, el miedo tienen que respetarlo. Si la persona quiere ir sola, dejen que el ascensor suba y después ustedes se montan todos y fiesta. Pero fue así. Yo tuve que intervenir para que la persona pudiera subir sola porque conozco sus miedos. Entonces hay que respetar el miedo del otro. Definitivamente, eso a nivel de todos los trabajos es así, a nivel de todos los trabajos, porque igual en la parte médica también, pues hay que respetar al médico, pues que no se sienta cómodo manejando al paciente. Hay muchas cosas que están pasando y que eso es parte de lo que estamos viviendo y de lo que queda, porque independientemente, ya pues también sabemos que la AMSO dijo, ya pasó a ser una enfermedad endémica y que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Yo me imagino que así fue la lechina hasta que descubrieron la vacuna, el sarampión, todo pasa así. Entonces es importante uno irse amoldando al mundo que tenemos, porque no podemos cambiar el mundo. Ya el mundo cambió, no lo podemos cambiar más. Tenemos que seguir montados en esto. Aisha, me encantó hablar contigo, de verdad. Nos hace falta, bueno, la próxima la hacemos con el café siempre. Por favor, muy importante. Así, y nos actualizamos. Recomendar 100% todas tus orientaciones a toda la gente.
eres sumamente cuidadosa, milimétrica, estudias cada grado, cada desviación, totalmente científica la orientación que le vas a dar a las personas. Me encanta que estés dando clases, seguramente un poco estricta, me imagino. Sí, un poquito. Me imagino que no quisiera ser tu alumna, pero así que de verdad que esta es una opción excelente para manejar y estar un poco más claros con respecto a la ansiedad que se está manejando en estos momentos, en la situación mundo que nos va a seguir. Y bueno, y de siempre, pues tú has sido un apoyo bien importante para todas las personas. Te quiero mucho. Muchísimas Yo también. gracias por esta entrevista. Feliz De futuro, sí. el mayor futuro es porque eres brillante. ¿Ok? Un órgano muy alto da brillante. Amiga, muchísimas bendiciones. Gracias, igual para ti, lo mejor. Bendiciones, Gracias. igual para ti y tu familia. Un beso. Amén. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Seguimos con nuestra sección 2.0, Medicina 2.0, con Eliezer Melián. Querido Eliezer, urólogo, especialista en andrología y reproducción y demás de la parte de informática. Buenas, mi nombre es Eliezer Melián, soy urólogo, andrólogo. Bienvenidos a Medicina 2.0 en su espacio Respira Libre por TNO Radio Digital, donde hablaremos de tecnología, medicina, salud y avances. Toda esta situación que ha ocurrido en este año 2020 con respecto a lo que es la pandemia del COVID ha puesto de moda, en boga, todo lo que es la telemedicina y la comunicación a distancia entre el personal de salud y los pacientes, planteándose una interrogante muy importante. Ahora que hemos visto esto, realmente la evaluación presencial, el examen físico del paciente por parte del médico, ¿sigue siendo necesario? ¿O la tecnología, los estudios, ya sean imagenológicos o de laboratorio, pueden sustituir esta práctica? Recordemos que tradicionalmente la evaluación médica consistía en la historia clínica, donde se recolectaban los datos del paciente, desde las características de su actual dolencia, los antecedentes médicos relevantes que pudiera tener, como diabetes, hipertensión, etcétera, cirugías previas, hábitos. Posteriormente, se procedía a realizar el examen físico con la toma de los signos vitales y una evaluación meticulosa a través de la inspección, la palpación y la auscultación según el órgano del cuerpo humano. Y después, según los hallazgos obtenidos en la historia clínica y en el examen físico, se procedía a indicar una serie de test o estudios de laboratorio para diagnosticar o confirmar nuestra presunción diagnóstica. Ahora, con todo el boom de la telemedicina, el paso de la evaluación física ha quedado diferido en muchos casos y hemos saltado del interrogatorio a la parte de los estudios complementarios. Y recientemente, en su última edición, Fertility and Sterility publica un artículo donde se dice o se plantea la siguiente interrogante: ¿puede saltarse el examen físico en andrología? ¿Ok? ¿Todavía debemos hacerlo? Y la respuesta fue la siguiente: evidentemente la recolección de los datos podríamos hacerlo a través de distintas plataformas. Parte de los hallazgos de la inspección podrían ser tomados por video. Recordemos que este artículo está publicado enfocado primordialmente para el área de andrología, que es el área de salud sexual y reproductiva masculina, para lo cual los que nos dedicamos a esta área es muy importante determinar la presencia de los caracteres sexuales secundarios, del vello corporal, la obesidad, algunas características a nivel del sistema reproductor masculino, como la presencia de hipospadias o alteraciones del meato, el tamaño del pene, las bolsas articulares. Y entonces, por mecanismos de videollamadas o de videos que graba el paciente, podríamos quizás evidenciar esto. Uno de los problemas más importantes desde el punto de vista reproductivo era quizás la palpación. Durante la palpación revisamos, por lo menos a nivel del área genital, la presencia de induraciones a nivel peniano,
Y a nivel testicular, datos como la consistencia del testículo que pueden orientarnos hacia un fallo testicular primario, alteraciones epididimarias, la ausencia o no de los conductos deferentes o alteraciones epididimarias, también son hallazgos que la clínica tiene una mayor exactitud en la palpación del médico especialista. Por otra parte, los varicoceles, que son muy conocidos, su impacto en el área de la fertilidad. Asociaciones como la Asociación Americana de Medicina Reproductiva se han pronunciado y nos han indicado que solamente aquellos varicoceles que pueden encontrarse desde el punto de vista clínico, valga decir, que se toquen o se vean, son los que vale la pena tratar en el caso de la fertilidad. Entonces, si saltáramos ese paso y lo pasáramos para la ecografía, posiblemente diagnosticaríamos una cantidad muy elevada de varicoceles sin ninguna connotación. Por lo tanto, el artículo culmina diciendo que el papel del médico y la exploración física sigue siendo relevante, importante, ¿ok? Y que no debemos descuidarlo, ni por el beneficio de nuestros pacientes, ni en la práctica de la docencia para nuestros residentes en los respectivos centros formativos. Así que seguimos de mano con la tecnología, pero eso es así, de mano. Ninguno de los dos por encima del otro. Esto es un dúo que actúa en favor o en beneficio de nuestros pacientes. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Mi nombre es Eliezer Melián, soy urólogo, andrólogo. Pueden ubicarme en mi sitio web www.androfertilidad.com o mis redes sociales @androfertilidad. Sin más que desearles el mejor de los días, síganos, los invito a seguirnos sintonizando por TNO Radio. Los invito a seguirnos sintonizando por TNO Radio Digital en su espacio Respira Libre. Un excelente día para todos ustedes. Nos despedimos en el preámbulo de nuestra semana aniversario. Ya vamos rumbo a cumplir nuestros 3 años como Centro Respira Libre. El año de la radio lo cumplimos en abril del próximo año. Todavía no hemos llegado a la radio a los 3 años. Así que bueno, la semana que viene tenemos un programa especial de nuestro programa aniversario. Esta semana en nuestras redes sociales estén atentos a varias sorpresas. Gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. De verdad que cada viernes es un placer mayor poderles llevar información de salud, de calidad de vida y estar presente con nuestras secciones fijas dentro de sus hogares y sus trabajos. Los invito a conectarse el próximo viernes de 9 a 11 de la mañana. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de www.tnoradio.com, revisar nuestras redes sociales, también por www.respiralibre.net, nuestra página web y nuestras redes sociales @respiralibre. Nos vemos el próximo viernes. ¡Feliz semana! Para comunicarse con la producción del programa, haz clic en Respira Libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes @respiralibre. Respira Libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.